Mi nombre es Patricia Urbina Rivera, de la Dirección Territorial de Salud. Hoy me corresponde trabajar con ustedes el tema del Sistema de Vigilancia en Salud Pública Vigila, en la ficha 875 relacionada con violencias de género. El Sistema de Vigilancia en Salud Pública nace en el 2006 por la resolución 3518 y nos plantea que es un conjunto de normas, procedimientos y recursos organizados para recopilar información de eventos en salud pública, que nos permite de alguna manera orientar las acciones de prevención y las acciones de control en salud pública. En el caso de las violencias de género, este evento inició el proceso de vigilancia en el año 2012 y inició bajo las categorías de violencia intrafamiliar, sexual y contra la mujer. A lo largo de estos años ha tenido una serie de ajustes, muchos de ellos orientados a ampliar y poder incluir violencias que son invisibles, como las que se viven las personas con orientaciones sexuales diversas. Entonces es a partir del año 2015 donde se introduce el concepto de violencias de género, haciendo un poco más compleja la clasificación de estos eventos en salud y de las atenciones que se brindan. En el 2016, y teniendo en cuenta pues que debía ser consistente el nuevo marco de acción de violencias de género, se incluyeron dos variables que ahora vamos a revisar más adelante, que son orientación e identidad de género. Los objetivos del sistema de información es presentar la información actualizada sobre las características sociales y demográficas, conocer la magnitud y las características de las diferentes formas de violencia. Se trata pues entonces de una ficha de una complejidad alta, porque se trata de fenómenos sociales que atendemos en salud, y de ahí que uno de los objetivos es conocer cómo se presenta, qué manifestaciones tiene y cuáles son las características principales de estas formas de violencia. En el marco entonces de las violencias de género, como las ha clasificado el Instituto Nacional de Salud, se reconocen también las violencias que están en el marco del conflicto armado y otras formas de violencia como la violencia escolar. En segundo lugar, entonces, se busca identificar estrategias para prevenir y garantizar que los actores institucionales implementen acciones de detección y de atención integral de los eventos. Para arrancar entonces es importante que todos tengamos claro qué es una violencia de género, porque es uno de los factores que nos va a permitir una adecuada clasificación de los casos. Vamos a partir de esta definición que nos da el Ministerio de Salud y Protección Social, que señala que la violencia de género es cualquier acción, omisión, conducta o amenaza que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico y patrimonial a una persona y afectaciones a las familias y comunidades. Y lo más importante que nos permite diferenciar este concepto es lo que sigue a continuación, cuando se señala que está asociada a un ejercicio de poder fundamentado en relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres, donde se produce una sobrevaloración de lo masculino en detrimento de lo femenino, tanto en el ámbito público como en el privado. Y ahí es importante hacer énfasis, porque muchas veces las personas consideran que la ficha 875 solo trata de las violencias intrafamiliares, pero no, la idea es que tanto en el ámbito público como en el ámbito de la familia se pueden presentar situaciones relacionadas con violencia de género. Entonces, lo que diríamos para poder ampliar y hacer más claro este concepto es que siempre que hay, digamos, un estereotipo relacionado con el ser hombre o ser mujer, es que se generan este tipo de violencias de género, que pueden ser, como decía anteriormente, intrafamiliar. Se puede brindar también o presentar en la mujer, y el agresor puede ser una persona diferente al contexto familiar, pero también se presenta hacia las personas con sexualidades diversas, ¿sí? Para algunas personas esto puede resultar un poco exagerado, aquello de la discriminación de acuerdo al género, pero solamente los invito a que revisen en sus entornos laboral, familiar, y observen, y van a poder ver ejemplos concretos, como por ejemplo en el tema de salud, cómo se aborda la sexualidad de las mujeres. Hay mucha mayor intromisión y control del cuerpo en los procesos que hacemos de planificación en el caso de las mujeres y en la sexualidad de las mujeres, si comparamos
lo que sucede, por ejemplo, con los hombres, que es más permisivo y hay menos control del cuerpo. Las violencias entonces de género tienen unas profundas raíces históricas y se presentan de manera diferente en tiempo y en cada cultura, ¿cierto? Porque cuando hablamos de género, hablamos de la forma como la misma cultura ha organizado el asunto de ser hombre y el asunto de ser mujer, los roles que le ha asignado a cada uno y también, digámoslo de alguna manera, las sanciones que pueden tener lugar cuando nos salimos de esos roles establecidos culturalmente. Vamos a entrar ahora al tema de las modalidades. De alguna manera la 459 habla de las violencias sexuales, pero en el tema de vigilancia es un poco más amplio. Y aquí arrancamos con la modalidad de violencia física, que representa aproximadamente el 40% de los casos que se atienden en salud y que implica también golpizas, empujones como mecanismos que son los más frecuentemente utilizados. Se incluyen también los ataques con agentes químicos y uno de los aspectos que interesa vigilar puntualmente son las agresiones donde se involucran armas de fuego o armas cortopunzantes. En segundo lugar, en la ficha aparece la modalidad de violencia psicológica. Obviamente cualquier forma de violencia física, sexual, en negligencias involucran una afectación psicológica, pero en estos casos estamos hablando seguramente no de aquellos que llegan al servicio de urgencia, pero sí de los que se conocen por los programas de crecimiento y desarrollo, de control prenatal, de la atención del joven, consultas donde podemos identificar factores de riesgos asociados a cualquier problemática relacionada con violencia y podemos identificar afectaciones en la salud mental y podemos de alguna manera registrar esto en la ficha con la modalidad de violencia psicológica. El tercer lugar está relacionado con la negligencia y el abandono, que involucra a personas adultas mayores, personas con discapacidad cognitiva o física y a los niños, niñas y adolescentes, que es de alguna manera los casos que más se notifican en la ficha. Entonces hablamos de que son acciones o también omisiones realizadas por parte de los cuidadores, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las personas mayores o con discapacidad, cuando no se atienden ni satisfacen las necesidades básicas, físicas, psicológicas e intelectuales, las cuales incluyen también la salud, la protección, la educación, la nutrición, la recreación y el soporte emocional y obviamente el cuidado en el caso de los adultos cuando son personas dependientes de otros. En ese momento ya pasaríamos a lo que en la ficha se denomina violencia sexual, y las primeras modalidades de violencia sexual tienen que ver con el abuso sexual, que se define como el aprovechamiento de circunstancias que le dan ventaja al agresor frente a la víctima, una situación preexistente, por ejemplo, la edad, cuando el adulto es el agresor y la víctima es menor de 14 años. El poder o autoridad que representa a esa persona, puede ser el jefe, el maestro, un médico, un sacerdote, que tiene una autoridad y que puede de alguna manera controlar y ejecutar acciones sin tener ningún tipo de control por parte de la persona que es víctima. La condición de discapacidad física, psicológica o cognitiva de la víctima. Estamos usualmente acostumbrados a considerar que el abuso sexual se presenta en menores de 14 años, pero también hay que considerar otros actores, también adultos mayores y personas con discapacidad que pueden y son frecuentemente víctimas de esta forma de violencia. El acoso sexual, también estamos hablando aquí de un contexto donde hay una superioridad manifiesta del agresor, que puede ser igualmente por sexo, por edad, por posición laboral, económica o familiar, y se trata del hostigamiento, del acoso, de asediar física o verbalmente a una persona con fines sexuales no consentidos. Esta es una modalidad de violencia que realmente se registra poco en la ficha y que seguramente puede llegar más a otros sectores que al sector salud. Pero de alguna manera lo importante allí es poder realizar un ejercicio o mejorar los procesos de detección temprana, incluir la pregunta sobre ese tipo de violencias en la misma atención. Pasamos a la violación, que es una forma de violencia sexual
que se diferencia de las otras porque allí ya se trata de un agresor conocido o desconocido, se utiliza la fuerza física o la amenaza de utilizarla o de hacerle daño a alguna persona representativa para la víctima, y se utiliza como mecanismo impositivo la penetración. Esa penetración puede ser con el pene, con otra parte del cuerpo, con un objeto, y la penetración puede ser en vagina, boca o ano. Entonces, el hecho aquí característico es que siempre hemos pensado que las violaciones suceden en los callejones oscuros y por personas desconocidas. Resulta que en muchos casos, la mayoría de ellos se presentan en el entorno, o sea, son conocidos, son familiares, es el papá, es la pareja. Entonces es necesario poder siempre hacer la pregunta frente a violencia sexual en la consulta. Acto sexual violento. Aquí la especificidad es que hay una fuerza y hay una utilización de la violencia física muy grande. No implica penetración, pero sí otro tipo de actos sexuales contra la persona. Pueden ser hombres o mujeres. Hablamos mucho de mujeres porque digamos que el comportamiento nos ha mostrado que alrededor del 80% de las víctimas son mujeres, pero también pueden ser hombres. Pueden ser hombres menores de 18 años, pueden ser adultos, ¿sí? Siempre, digamos, hay una posibilidad de que todas las personas puedan vivir alguna situación de violencia, pero digamos que el comportamiento nos muestra que son más las mujeres y las niñas, por eso pues siempre hablamos y nos referimos de las mujeres y de las niñas, pero es necesario contemplar a los hombres también como víctimas de violencia sexual. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes señala que es cuando un niño o niña adolescente es utilizado con fines sexuales por otra persona, recibiendo la víctima o un tercero pago en dinero o en especie. Ahí es muy importante, digamos, cuestionar cuando hablamos o todavía muchas personas hablan de la prostitución infantil, ¿cierto? Porque de alguna manera siempre que un menor de edad está involucrado en cualquier tipo de estas conductas, hay un adulto que está lucrándose de esa situación y generalmente es un adulto que es conocido, que es familiar. Eso sucede mucho, por eso es importante, digamos, explorar cuando atendemos en la consulta del adolescente o cuando llegan remitidos directamente de otras instituciones estos casos. Entonces se puede dar demanda por explotación sexual comercial con persona menor de edad, pornografía con menores de 18 años y turismo sexual. Y pues aquí recordemos que Caldas es uno de los departamentos más expulsores de personas para trata de personas y de menores de edad. La trata de personas ya hablamos que son adultas, personas adultas, hombres y mujeres también, aunque hay mucho más mujeres en esta situación. Y se presenta cuando la víctima es desarraigada. Puede ser que la lleven para el Valle, para Nariño, o que también la lleven para el Japón, por fuera del país. Entonces, independientemente de que la persona consienta, la mujer puede ser consciente de que va a trabajar en prostitución, pero cuando llega al país es despojada de todos los derechos y es recluida en una situación de vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, y por eso digamos, así la persona conozca, estamos hablando de que se trata de un delito y que debe ser, digamos, atendida la persona cuando regresa nuevamente al país, aplicándole el protocolo de la 459. Entonces también hay que decir que entre otras formas de explotación sexual se encuentran el matrimonio servil, el turismo sexual y la explotación de la prostitución ajena. Otros actos sexuales es una de las categorías, digamos, que anteriormente se llamaba violencia sexual en el marco del conflicto armado, sigue teniendo, digamos, los mismos contenidos, y se habla es de las violencias sexuales que ocurren en el marco del conflicto armado y que afectan principalmente a personas de la población civil, personas que no son combatientes o combatientes que están heridos o por fuera de combate o que han depuesto las armas. Esto especialmente lo que se ha documentado en Colombia son principalmente embarazos o abortos forzados, desnudez forzada en los territorios donde los actores armados han tenido el control, y que generalmente recae este control sobre el cuerpo de las mujeres y de las personas con sexualidades diversas. Este es un aspecto importante para señalar. Generalmente cuando estamos frente a una situación de violencia es
en el consultorio es una situación que genera pues mucho estrés, ¿cierto? Porque nos interesa saber si verdad lo que nos dice la persona es así, nos preocupa mucho escribir y documentar cosas que de pronto no sean ciertas, pero el asunto es que desde salud debemos tener claro que todos los casos que llegan al consultorio, que detectamos y que notificamos tienen el carácter de ser sospechosos, o sea, tenemos unos indicadores, hay unos factores que nos hacen pensar que se puede estar presentando una situación de violencia, entonces la obligación nuestra es revisar esos indicadores de sospecha de maltrato, ¿sí? Si tiene antecedentes esa persona, si hay hallazgos relacionados con la salud sexual y reproductiva de esa persona, embarazos no deseados anteriormente, si hay presencia de síntomas físicos o psicológicos, la persona que es multiconsultante, si hay frecuencia, por ejemplo, ya dije, en la utilización de los servicios sanitarios, si hay situaciones de mayor vulnerabilidad y dependencia de la mujer, cuáles son las características de las lesiones físicas que no son congruentes con la explicación que nos da la mujer sobre cómo se generaron esas lesiones, la actitud de la mujer ansiosa, la actitud de la pareja controladora, todos esos indicadores que nos pueden llegar a pensar que pueden estarse presentando situaciones de violencia. Entonces, digamos que misionalmente lo que nos corresponde es atender la salud física y mental, documentar las lesiones que estamos viendo, escribir en la historia clínica el relato que nos da la víctima, pero quienes investigan si efectivamente se ha presentado una violencia o no es el sector justicia, ¿sí? Entonces, desde allí siempre debemos tener en cuenta que es posible que tengamos que ajustar un caso que inicialmente notificamos como sospecha de violencia, y eso es lo más natural y es posible hacerlo justamente porque después de la primera atención es cuando vamos a tener de pronto más información en las atenciones posteriores, en los seguimientos, de conocer otros datos sobre la situación y poder solicitar al profesional de vigilancia el ajuste de los casos. Bueno, aquí nos están hablando es del tipo de casos sospechosos de violencia de género. Ya habíamos hablado de las modalidades y de cuáles son las situaciones que se corresponden con esto. Y dentro de la ficha también hay hay unas variables que nos permiten identificar si ese caso es sospechoso de violencia escolar. Este es un tema muy importante, es también nuevo desde el año pasado, pero nos permite identificar cualquier tipo de violencia, ya sea física, sexual o psicológica, que se genera entre cualquiera de los miembros de la comunidad escolar, no solo entre pares, no solo entre estudiantes, sino también de los estudiantes a los docentes, entre los docentes entre sí y obviamente de los directivos y profesores hacia los estudiantes. Esa es una de las posibilidades que nos da la ficha y es importante empezar, digamos, a visibilizarla más. Entonces estamos hablando de las variables nuevas, que es la relacionada con la orientación sexual, que se define como la atracción afectiva y erótica que experimentan las personas hacia otra persona, y la identidad de género como la manera en que cada persona se identifica a sí misma como mujer o hombre. Frente a la orientación sexual, entonces podemos encontrar que somos lesbianas y somos mujeres que nos reconocemos como mujeres, pero sentimos atracción sexual y afectiva y erótica hacia otra mujer. Que somos gays cuando son hombres que se reconocen como hombres y que solo sienten deseo sexual y erótico por otro hombre. O que somos bisexuales, aquellas personas que sienten deseo y satisfacción sexual con hombres y mujeres de igual manera. En el caso de la identidad de género, es la forma como la persona se construye a sí misma en relación con lo masculino y lo femenino. Entonces, en la ficha se plantea que hay una identidad de género masculino si yo soy hombre y efectivamente me identifico como hombre, femenino si yo soy mujer y efectivamente me identifico como mujer, transgénero cuando siendo hombre, con un cuerpo de hombre, mi identidad y me siento y me vivo como una mujer. Intergénero son aquellas personas que están en ese proceso de identitario, de descubrirse y de pronto acuden a salud también o están en un proceso de tránsito para poder establecer una identidad un poco más fija. Como decía anteriormente, el asunto del género, los que trabajan el tema
señalan que es un aspecto dinámico de la persona, que está en movimiento y que no es, digamos, binario como hemos acostumbrado tradicionalmente a definirnos hombres o mujeres, masculinos o femeninos. Es un tema mucho más complejo. En datos del hecho, pues habíamos hablado de la importancia de poder definir cuál es el mecanismo utilizado para la agresión, y esta solo se registra cuando el tipo de violencia que notificamos en la primera parte es violencia física. Cuando hablamos de quemaduras por agentes o ataques con agentes químicos, es importante poder registrar cuál es el sitio anatómico comprometido con la quemadura, el grado y la extensión de afectación del cuerpo. Llegamos aquí al tema de cuáles son los casos que requieren una mayor atención, en el sentido de que tienen un mal pronóstico y pueden generar mayores daños en la salud de las personas si no se hace una intervención oportuna. Se ha definido desde el Instituto Nacional de Salud que estos casos, que requieren además notificación inmediata y realización de unidad de análisis, son los casos que involucran a las víctimas en gestación, la violencia sexual en menores de 14 años, las víctimas que han presentado un evento similar en los últimos 3 meses, las lesiones que requieren hospitalización para su manejo, las agresiones donde se han involucrado armas de fuego o medios potencialmente letal, y los ataques con agentes químicos. Repito, esos son los casos que requieren notificación inmediata y además la activación de la ruta intersectorial, y obviamente realizar una unidad de análisis que permita precisar cuáles son las medidas, además de protección y de cuidado de la salud, que va a requerir esa persona. Es importante tener en cuenta que diariamente en los servicios se hace lo que se llama la vigilancia pasiva, que es notificar las violencias de género a través de la ficha única cuando detectamos los casos. Como digamos, es necesario fortalecer el aspecto de la detección temprana, en el sentido de poder explorar en la misma consulta, haciendo la pregunta directa si esa persona ha vivido alguna situación de violencia. También es necesario hacer lo que se llaman las búsquedas activas institucionales de casos, ¿sí?, que se hacen a través de los RIPS y también de los códigos del CIE-10, que vamos a ver más adelante, que nos va a permitir, digamos, revisar periódicamente si algunos de las personas que hemos atendido en los servicios pueden haber sido, digamos, pasada por alto su situación de violencia. Muchas veces se registra un RIPS relacionado con violencia, pero digamos no se profundiza ni se genera la ficha. O otras veces se documenta en la historia clínica situaciones que son susceptibles de violencia, pero no se registran RIPS ni se registran la ficha de notificación. Entonces, cuando hacemos esa búsqueda activa por los servicios, identificamos personas que pueden estar teniendo factores de riesgo asociados a violencia, que se pueden intervenir de manera oportuna y temprana. Estos son los códigos del CIE-10 para la clasificación de casos en violencia de género. Está, digamos, en el protocolo de vigilancia del instituto. Ahí los pueden revisar y tratar de tenerlos, obviamente, en la consulta, para que ustedes puedan definir cuál es el código que corresponde a cada situación. Una orientación del lineamiento de este año del Instituto Nacional es la realización de unidades de mortalidad por violencia de género, ¿sí? Lo que se hace de manera inmediata y dentro de los 45 días después de la notificación es hacer la unidad de análisis institucional municipal, y desde la dirección territorial se convoca a hacer la unidad departamental. Se debe presentar la copia del resumen de historia clínica, la copia del acta de análisis del caso en el nivel departamental, si existe copia de plan de mejoramiento, certificado de defunción y seguimiento a planes de mejoramiento a que dé lugar ese análisis, la intervención de ese caso. Finalmente, es una invitación a revisar los documentos que nos presenta el Instituto Nacional de Salud, y poder, digamos, dialogar sobre los temas que son de debate.
como los temas relacionados con el género, orientación e identidad sexual, frente a los cuales seguramente vamos a tener tiempo de compartir y de precisar la información. Cordial saludo, mi nombre es Marcela Tavares, soy médica, magíster en salud pública y a continuación les voy a hacer un resumen de los aspectos clave del protocolo de vigilancia que ustedes acaban de ver. Es el código 875, el protocolo para violencia de género e intrafamiliar. Este protocolo incluye la vigilancia de casos de violencia física o psicológica a niños, niñas, adolescentes y o casos de negligencia o abandono que, aunque se den en el ámbito intrafamiliar, se pueden configurar violencia de género porque se dan en el marco de relaciones de autoridad de los padres o cuidadores. En este tema es muy importante hacer énfasis en las víctimas que son mujeres o niñas porque tienen características que las hacen más vulnerables a este tipo de violencia. Estas características incluyen la invisibilidad social que se puede dar de estos casos o la aceptación de la sociedad en algunas culturas de los casos de violencia contra la mujer, también los obstáculos sociales y económicos que presentan en el transcurso de su vida, la poca efectividad de las sanciones legales que se dan en estos casos y también la poca eficiencia del sistema de salud en algunos casos para hacer frente a una atención integral a estas víctimas. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que violencia de género no es lo mismo que violencia contra la mujer, debido a que también personas que tienen orientaciones sexuales o identidad de género no normativas pueden ser víctimas de violencia de género por la discriminación que se presenta, por la sobrevaloración de lo masculino y la subvaloración de lo femenino que se presenta en nuestra sociedad. Entonces, en estos casos hay que hacer especial énfasis en la protección a este tipo de víctimas. Respecto a la definición de caso, se define según la norma como caso sospechoso de violencia de género e intrafamiliar todo caso de violencia sexual, física, psicológica, negligencia o abandono que se dé en el marco de relaciones de poder o relaciones asimétricas y que esté relacionado con la subvaloración de lo femenino y la sobrevaloración de lo masculino. En cuanto a la notificación, deben notificarse todas las violencias sexuales y ataques con agentes químicos, todas las violencias físicas y psicológicas contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con orientación sexual o identidad de género no normativas, y todos los casos de negligencia o abandono contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad. Respecto a la periodicidad del reporte, se debe hacer notificación semanal de acuerdo a las indicaciones que ustedes encuentran en el PDF de este módulo y es importante resaltar que se debe hacer notificación inmediata en los casos de alto riesgo o mal pronóstico. Estos incluyen víctimas en gestación, víctimas que hayan tenido casos similares en los últimos 3 meses y que hayan requerido hospitalización, casos en los que se haya usado arma de fuego, arma cortopunzante, ataques con ácido o sustancias corrosivas y casos en menores de 14 años. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.